intervención y empezaré por el final. Tengo la conciencia tremendamente tranquila. Tremendamente tranquila. Estos 10 años no me han hecho cambiar absolutamente nada. 10 años en los que hemos sufrido mucho y hemos tenido muchísimas alegrías. Pero ese sufrimiento y esas alegrías no nos apartaron de nuestro objetivo. Un objetivo que hemos cumplido, que hemos conseguido con el apoyo de todos vosotros, cierto, pero que lo hemos conseguido nosotros. Por tanto, tengo la conciencia tremendamente tranquila. Puedo ser tan artista como cualquiera de vosotros. Yo no le pongo apellidos a las cosas. Cuando me referí muchas veces a la cantera, dije que por ser canterano, por tener el nombre de canterano o el apellido canterano, no significaba que tuviera que subir por ese apellido todos los peldaños para llegar al primer equipo. Y en estas condiciones digo exactamente lo mismo. Tan artista puede ser un empleado de Citroën, puede ser un marinero, puede ser un camarero, puede ser un dependiente o puede ser un empresario. ¿Por qué el empresario no puede ser celtista? Porque no hace los sacrificios grandes. ¿Cuáles? ¿Quién se puso el dinero? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo salimos adelante? ¿Qué pasa si hubiéramos fracasado? ¿Qué pasa si hubiera desaparecido el Celta? Me considero con la conciencia tremendamente tranquila, con un trabajo de 10 años, muy arduo, muy pesado, con una meta, con un objetivo que hemos cumplido. A partir de ahí, a partir de ese momento y de ese objetivo cumplido, tenemos 3 posibilidades que os las dije en las peñas y las repito hoy ante todos los asambleístas. 1. Muy económicamente favorable. Firmo un papelito, recojo un cheque y me voy a un retiro extraordinario. Con la conciencia muy tranquila, porque el que expuso el dinero fui yo, y los que no quisieron ir a la ampliación de capital fue el resto de la gente que cuando estábamos en la dificultad y pedimos la ampliación de capital, no hubo ni una sola persona, ni una, que fuera a decir que quería participar en esa ampliación de capital. Por eso mi conciencia está muy tranquila. Por eso valoro lo que hicimos. La segunda es tremendamente cómoda, muy cómoda. Hemos hecho un gran trabajo, en lo económico extraordinario, y creo que en lo deportivo estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos al equipo situado donde lo queríamos tener, con posibilidades de futuro sin pasar peligro durante unos años, que es el espacio corto que yo siempre hablo de la ventaja competitiva que tenemos en este momento. Entonces, señores, lo más fácil para cualquiera, incluyendo a este presidente, es cruzarse de brazos, dejar pasar el tiempo y que las cosas se solucionen dentro de 4, 5, 6 años con otras personas posiblemente, porque yo no pueda aguantarlo. ¡Qué comodidad! ¡Qué comodidad! Me cruzo de brazos y no hago nada. Perfecto. Y hay una tercera, que es decir, tenemos 4 años de ventaja sobre los demás equipos y vamos a dar un paso adelante para crecer y hacer un Celta grande. Y ahí vienen las inconvenientes y las pegas. No podemos. Y yo le preguntaría ahora a la persona que habló anterior,
anteriormente. Si el sentimiento celtista es diferente al sentimiento bélico, ¿son distintos esos aficionados por su equipo? ¿O tienen el mismo sentimiento los bélicos que tienen los celtistas? ¿O si tienen el mismo sentimiento céltico los celtistas o los del Atlético de Madrid? ¿Sienten diferentes a nosotros? No sienten diferentes. ¿Por qué entonces al Betis se le vendió su campo de fútbol? ¿Por qué se le vendió? Ahí sí son diferentes, ahí son distintos a nosotros. ¿Por qué a nosotros no? ¿Somos de otra categoría inferior? ¿O es que no somos capaces de defender lo nuestro? Podemos, la semana pasada o hace 10 días, acaba de venderle terrenos municipales al Atlético de Madrid para construir su campo. ¿Es diferente el celtismo a los forofos del Atlético de Madrid? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué ellos están más comprometidos y nosotros menos? El mismo Podemos, que es tan partidario de no privatizar nada, ha autorizado al Real Madrid a reformar todo su estadio con muchísimo más comercial. ¡Ah, caray! Y en el Celta nos volvemos todos turistas y eso es un grave pecado. ¿Cómo queréis competir? Y ya os lo haré yo, vuelvo a decir, dentro de 4 o 5 años, ¿cómo vais a querer competir si no buscamos esos ingresos adicionales? Si no buscamos las mismas igualdades que los demás equipos, ¿cómo vais a competir? No pensar en el presente. Si pensamos en el presente, todos nos cruzamos de brazos y todos nos dejamos llevar. Pensemos en futuro. En futuro. Eso es lo que tenemos que pensar. Repito, económicamente se vende el equipo y se desaparece. Segundo, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Y tercero, peleamos porque nos situemos en igualdad de condiciones que los demás. En principio, he elegido la tercera. Y ahora preguntaría en voz alta, porque me lo he preguntado a mí mismo muchísimas veces, ¿qué necesidad tenía yo de hacerlo? ¿Qué necesidad? Absolutamente ninguna. ¿Quién va o puede salir mal parado de esto que estoy proponiendo? Solamente yo. Nadie más que yo. Y lo acepto con total naturalidad porque creo que soy tan celtista como los demás y soy tan empresario que puedo conseguir que el Celta tenga una estabilidad en un futuro económico y un arraigo en la ciudad. Estoy convencido de ello y por eso lo voy a pelear. Que no lo consigo, creo que ya he hecho suficiente. Creo que he dejado 10 años aquí. Creo, mejor dicho, no lo creo. Sé que yo no sirvo para esperar resultados todos los fines de semana. Que los proyectos se tienen que completar, que tiene que haber una ilusión más que el resultado, que el Celta tiene que ser algo más que un club de fútbol, perdón, que un equipo de fútbol, tiene que ser un club de fútbol. Si se critica la parte empresarial mía, tendremos que decir que esa parte empresarial fue la que sacó adelante al Celta.
después, con la economía saneada, estamos consiguiendo hacer un equipo. Pero fue la primera parte, esa que todos despreciamos, esa que le ponemos apellido de empresario, la que sacó al Celta del apuro, porque fuimos austeros, porque era una vergüenza que vinieran los equipos amigos y decirles no podemos daros comida, y nosotros íbamos por ahí adelante y nos invitaban. Fuimos tremendamente austeros, porque no gastamos absolutamente nada en nada que no fuera lo necesario, porque nadie puede decir que hayamos tomado un café a cuenta del club. Tremendamente austeros, y conseguimos sacarlo adelante. Y cuando conseguimos sacar adelante, fue cuando pudimos empezar a mejorar. Pero os decía muchas veces que cuando se nos criticaba por gastar mucho dinero en la cantera, restándole ese dinero al primer equipo que estaba pasando apuros, siempre decíamos que era el dinero mejor invertido. Ahora hemos saneado el club. Deportivamente lo hemos puesto en una situación extraordinaria. Os comunicábamos y os dijimos que íbamos a cambiar la filosofía del Celta B para ver si conseguíamos dar un paso adelante, porque las diferencias en la cantera de Celta B en la división B a segunda eran brutales, y al primer equipo todavía más, y que estábamos perjudicando la posibilidad de que nuestros jugadores crecieran, y lo estamos haciendo. Ahí tenemos al Celta B en este momento en el tercer lugar. No quiero recordar, porque lo sabéis, que estamos de primeros en todas las categorías en las cuales estamos participando. Por tanto, tenemos un proyecto sólido deportivo. Pero como no le demos a eso un arraigo definitivo en la ciudad, no tenemos nada. Absolutamente nada. ¿Sabéis por qué puedo hablar así? Respondiendo también a la pregunta que me hicieron antes. ¿Por qué le puede contestar a alguien? Porque tengo independencia. Tengo independencia económica y tengo independencia política. No dependo absolutamente nada de nadie en ese aspecto, ni le debo favores políticos a nadie. Por eso puedo hablar de unos o de otros. Por eso estoy aquí hoy hablando exclusivamente como presidente del Celta, o es más, como Carlos Mourinho. No me importan ni las peleas políticas, ni voy a participar en ellas. Pragmáticamente, con un pragmatismo tremendo, estoy exponiendo lo que pienso, cómo pienso y cómo mejorar lo que tenemos. No estoy pensando si molesto a unos, ayudo a otros o perjudico a los demás allá. Mi pensamiento es y será siempre el Real Club Celta mientras yo lo presida. Y me enfrentaré con lo que haya que enfrentarse para defender los derechos del Celta. Que ojalá pudieran coincidir con esos mismos derechos del celtismo. Porque efectivamente yo no soy el Celta, yo represento al club, pero el celtismo es muy superior a mí. Pero si podemos ir juntos en esa pelea, creo que tendríamos mucho más ganar y muchas más posibilidades de poder llevarla a buen fin, a buen puerto, y ver precisamente un Celta mucho más fuerte, con mucho más futuro y con mucho más arraigo en esta ciudad.